Somos Hugo y Nuria y desde hace mucho tiempo teníamos la ilusión de vivir viajando. Así que camperizamos una furgoneta y la convertimos en nuestro hogar. Nuestra aventura ha empezado en Portugal, que después del capítulo de hoy podemos decir que ya lo hemos recorrido por completo. En el capítulo anterior estuvimos en Oporto, donde nos bañamos en la piscina de las mareas. Dimos un buen paseo por todo el centro de la ciudad. Vivimos intensamente la noche de San Juan, que es la fiesta mayor, además de reencontrarnos con la familia de Hugo. Y en el capítulo de hoy llegamos a Gerés, donde nos bañamos en unas aguas cristalinas de un parque natural y descubrimos unas termas de agua caliente con increíbles propiedades curativas. También probamos un restaurante muy famoso y despedimos nuestra estancia en Portugal en la encantadora fiesta de un pequeño pueblo. Bienvenidos a la ruta Lalavan. Snoopy, ¿qué hacemos, Snoopy? ¿Nos vamos ya? ¿Sí? ¿Tú crees? Muy buenas, chicos, pues el capítulo de hoy empieza ya de entrada con una despedida porque hemos venido a despedirnos de la familia de Hugo, que ya llevamos un tiempecillo en Oporto y ha llegado el momento de decir adiós. Así que nada, a eso vamos, a decir adiós y continuamos con nuestra ruta. ¿Qué pasa, Bonica? Ya estamos listos, ¿no? Ya estamos listos. Venga, nos damos un besito y nos decimos adiós. Hasta de aquí a 5 años. ¿Te imaginas, eh? Ostras, 5 años es mucho tiene tiempo. Tiene que ser un abrazo, pero de los fuertes, de esos que... De los que duran. Mi abrazo con mi suegra. Ay, qué bobo. Pasa. Vine. Mira, Chao. pues muy buenos días, chicos. Después de ayer haber despedido toda la familia, ha sido así súper emotivo. Hoy mismo ya nos encontramos aquí al final de Portugal. Justo estamos en la frontera con España y nos encontramos aquí en un parque que se llama el Parque Natural do Gerés. Y lo que vamos aquí a hacer es que tiene aquí un río que tiene un montón de cascadas, donde viene un montón de gente y se llama el Río do Homem. Y para el día de hoy, nada, vamos a bañarnos por ahí y ver un poquito, vivir aquí la naturaleza. Y este será el último punto que vamos a ver aquí en Portugal. Oh. Con lo bien que estábamos. La verdad es que hemos pasado aquí unos momentos en Portugal que aún no hemos salido y ya lo extrañamos, porque sabemos que lo que hemos tenido aquí ha sido tan bueno que los países que vienen van a ser súper guays, súper curiosos, diferentes, pero nunca sabemos lo que nos va a esperar. Pero la verdad es que Portugal pues ya lo hemos tenido un cariño y a nivel de van life lo hemos disfrutado un montón. Y nada, ahora nos hemos indicado que es por aquí el camino. Habría que bajar por aquí abajo, más o menos, y de aquí vamos a dar a las pozas. A las pozas. Y así empieza a ver aquí cualquier cosa. Mira qué guapo, ¿eh? Una mini poza aquí. Mira qué chulada, ¿eh? Hemos encontrado el sitio, ¿eh? Gonna save you, who's gonna make you not lose, not lose. Bluetooth
Let's not talk about it. Bueno, aquí hay una piscina muy buena para la Mini. Hay unos un poquito más grandes para Snoopy y uno para cada uno, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo me quedo con aquello. Yo también. Venga, va. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Snoopy, 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 ven aquí, mi amor. Muy bien, cariño. Muy bien. Joder, ha hecho súper bien. Ha venido todo solo desde el tirón. Y eso es lo que pasa, que al Snoopy le gusta la agüita y se lo pasa bien, pero la Mini siempre quiere estar al calorcito y en lo seguro, que también es normal porque es un perrito muy pequeñito. Entonces ella, pues desde la toalla sufre un poquito. Nos guarda siempre las cositas en la toalla, pero bueno, ella sufre un pelín. Está escondida, se hace un búnker ahí entre las toallas. Ay, bonita, más bonita. Ay, bonita. Uy. It's hard to take one when your iPhone's full. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Es como cuando vas al gimnasio y te pones en ese chorro que te da así como en la espalda, pero natural. Pues ya damos por finalizado el día aquí en el parque. Es que hemos tenido un día súper bueno, porque la temperatura del agua ha estado muy buena, así de calor, pero estamos aquí debajo de los aros y ha sido un día muy bueno. Incluso es que esta cosa de los bosques encantados que solo aparece en las películas de los niños, pues este es uno de ellos. Mirad qué súper queso que tenemos por aquí. El otro día estábamos pasando por una tienda de productos regionales y a mí me encanta el queso, y vi esta imagen así como del queso este que lo abres y todo por dentro está como derretido y me quedé con las ganas. Y el otro día el Hugo se fue así a comprar alguna cosa y cuando volvió a casa pues me trajo este quesito de sorpresa y un vinito para él también, hay que decir, que no perdonó. Y nada, y es lo que vamos a cenar hoy, untadito aquí con unas buenas tostaditas, y es lo que nos matará el hambre de hoy. Acabo de abrir la ventana y mirad qué bonito que se ve el día. Está todo nublado, lo cual es un poco malo para irnos a las pozas a bañarnos, pero aún así estamos en la montaña y se ve tan bonito. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí por la mañanita? ¡Qué bonito! La frontera, mira estas nubes, este airecito. La Súper frontera, literalmente. Española, Portugués. ¿qué vienes aquí a hacer? Yo a comprar tus A comer, panes. a comer. A Vamos comer tus desayunar. panes. En España no nos dan de comer, vamos a Portugal. Es verdad. Pues solamente tiene aquí una cafetería y es lo único que hay cerca de la montaña, o al menos es lo que sabemos, porque como no tenemos internet, pues no lo podemos mirar. Y, Se agradece. y sí, vamos a ver si podemos desayunar algo, porque el plan era desayunar macarrones y ayer a la hora de comer me pareció muy bien, pero ahora mismo me acabo de levantar y no puedo
meterme unos macarrones en el cuerpo. Así que vamos a ver si este señor tiene algún sándwich o algún croissant. Pues esto es lo que hemos comprado en la panadería, que son como unas tostaditas. Los portugueses comen mucho pan con mantequilla y normalmente o lo comen en panecillos o lo comen en torradas. Estas es casi como un pan Bimbo, es bastante finita, pero normalmente te lo dan en un pan un poquito más grueso, pero están muy buenas. Yo no tenía esta cultura del pan con mantequilla y están buenísimas. Esa es la mejor, la del medio. Un pescadito. Pues justo acabamos ahora de salir de Jerez y hemos pasado el día bastante agradable en el río y nos han comentado que aquí del lado de España, a unos 3-4 kilómetros, no sabemos exactamente, que tiene unas termas de agua caliente. Yo nunca había escuchado este sitio de las termas. Una cosa es cierta, si hay agua caliente, yo me voy a quedar ahí hasta la noche. Hombre, yo creo que sí que debe haber algo así de termas, porque yo siempre escuché que en España había algo de agua caliente y tal. Y no sé, yo... ¿Caliente para ti cuántos grados son? Caliente como Mira la qué bañera guapo, de mira qué casa. guapo, mira qué guapo. Se nota que estamos en Galicia ya. Lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado, creo que nos tenemos que poner el bañador a probar las aguas calentitas. Mira, todo este circuito pequeñito, la verdad es que estaba así apartado, no nos hemos dado cuenta. Y todo este sitio es donde tiene el agua caliente. Toda esta zona de ahí abajo es toda la zona donde tiene el agua normal. ¿Qué tal, vida? ¿Cómo va? ¿No aguantas? No más, no más. ¿No querías agua de 60 grados? Pues Creo mira, que me voy a al tener final... que quedar aquí hasta la noche. Me han dicho los compañeros que tiene 60 grados. Aún no ni siquiera he experimentado. Pero dice que no aguanto más de un minuto. Es que primero hay que decir que aquí afuera hace calor. Pero es que, joder. Mejor la escalera para sacar el pie. Sí, es muy caliente. Sí. Está aburrido. No lo sé. Está a ferver. ¿Te ha gustado? Tú. La verdad es que estoy fascinado con esto. No estoy sufriendo ni nada. Solamente es que me fascina. Adiós, termas. Se acabó. Termas de verdad. La verdad es que sí, ¿eh? Pensaba que Al no. final, ¿quién tenía razón? La verdad es que sí. Tengo que decir que yo siempre he tenido razón, pero esta vez, Nuria, sí has tenido razón. Y joder, para mí ha sido un descubrimiento. El agua estaba más caliente que lo caliente. La verdad es que sí. Me encantó. Esto de invierno debe ser una chulada. ser De una invierno, pasada. venir aquí, ponerte ahí más guapo. Hola. Habría que experimentar esto, ¿no? Tenemos que dar la vuelta. y Hay que volver, ¿eh? volver, hay que volver. No nos da la vida para todo. Bueno, pues al final toca hacer un cambio de planes porque yo siempre he querido tener un corazón de Viana, que es un corazón típico de Portugal, es casi un icono de aquí. Lo hacen con orfebrería, te hacen colgantes, pendientes y yo siempre he querido tener uno. ¿Y qué pasa? Que hemos llegado a Jerez, ya a la frontera, y al final pues no habíamos comprado el corazón. Y ahora pues vamos a ir a Viana do Castelo, que el corazón es originario de allá, y
vamos a ir a comprarlo. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh, Está bonito. Pues fico con él. Sí, pronto. Pues por los pelos, porque la tienda estaba a punto de cerrar, pero hemos llegado a tiempo y por fin ya tengo mi corazón de Viana y nada, será para el recuerdo para siempre. A ver cuándo te lo pones, ¿eh? Sí. Es un corazoncito muy bonito, que es así como de filigrana, que es muy típica portuguesa también. Y bueno, es lo que he dicho antes, es un icono y me gusta mucho y ya tengo el mío. Ok, ¿ya nos podemos ir entonces? Ya nos podemos ir. ¡Ole! Pues esta mañana nos hemos despertado en Viana do Castelo y ya que estamos aquí vamos a aprovechar para ver el símbolo de la ciudad, que es un templo que se llama Santa Lucía, que está bastante guay porque está colocado en la cima de una montaña y desde allí se ve toda la ciudad. Entonces ahora vamos a ir para allá y a ver las vistas un poquito. Chicos, ayer conducimos 4 horas y llegamos hasta Bragança, que es como el otro extremo de Portugal. Y vinimos aquí principalmente para ver a un amigo nuestro que vive por aquí, pero ¿qué pasa? Que no hemos podido contactar con él, entonces no lo hemos encontrado. Y hemos venido a un restaurante que conocemos también de toda la vida y sabemos que aquí hacen una muy buena carne, hacen unos bistecs enormes y Hugo, que es súper carnívoro, pues siempre está soñando con este sitio. Igual que yo quería el collar, pues él siempre quería venir aquí a este restaurante y comerse su posta, que es como lo llaman aquí a los super bistecs enormes. Entonces pues eso estamos aquí haciendo. Lo que pasa es que bueno, es un pueblo que no hay nada alrededor, que solo hay montañas y campo y parece que no debería haber nadie, pero está llenísimo, llenísimo al nivel que tenemos que esperar 1 hora y media para comer. Así que en eso estamos, esperando. ¿Ya toca? Pues ya está. Ha llegado nuestro turno. Ya llegó el primer plato y esto solo es para uno. Oh, como mantequilla. A ver. ¿Qué tal, amor? ¿Era eso lo que querías? ¿Sí? Estoy llorando. ¿Ya podemos irnos? ¿Sí? Vale. Rico, rico. Qué cosa. Ay. 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 Yo no soy muy de carne. Venga, pero anda. hay que decir que está muy buena. Pues el chico me ha dicho que si quería la carne un poquito más hecha. Y le he dicho que sí, como ha visto que estaba grabando, pues se ha ofrecido para enseñarme la cocina y cómo hace la carne. Ahí va. Ahora está mejor hecha y así ya no pienso tanto que es una vaquita, no veo la sangre. Me la como más a gusto y está muy buena. Así que muchas gracias a Nico.
No hemos dejado ni las migas. Pues justo ahora nos encontramos aquí en Vegas y este es el pueblo de un amigo nuestro, que justo este amigo no estaba, pero no pasa nada, que tenemos aquí sus padres, que ya lo conocemos de toda la vida y viven aquí en la frontera entre Portugal y España. Y casualmente, pues hemos encontrado aquí la fiesta del pueblo, que hoy ha sido unas sardinitas y vamos a ir a ver qué es lo que se cueza. Todo el Mira pueblo cuánta está gente. aquí. A Mini dice que quiere sardinas. Después de las sardinitas, nos han traído ahora un caldo verde, que es muy típico portugués, que tiene como un choricito y se hace con este tipo de col que parecen algas y está súper rico. Después de 8 meses sin probar una cama de verdad, de estas de 4 patas apoyadas en el suelo, hemos podido dormir aquí esta noche, todo cortesía de los padres de nuestro amigo Pedro, que son un amor, son 5 estrellas, y nos han dejado disfrutar de esto, que yo creo que ya un poquito de descanso de la furgo también nos venía muy bien. Y nada, en este pueblo es que ha sido todo brutal, o sea, nos hemos sentido súper acogidos, hemos pasado una noche súper bonita, esta mañana hemos ido a la misa, y ahora vamos a hacer una comidita de despedida y ya tocará irse y ya dejar Portugal, dejar este pueblecito que es Las Vegas y nada, y continuar con nuestra ruta a ver qué es lo que nos espera. Bueno, pues acabamos de dejar Las Vegas y ahora pues ya se acabó esta fase, este primer periodo de adaptación para nosotros. Ha sido muy guay porque era mi país, nuestro idioma, yo hablaba bien, Nuria también lo comprendía bastante bien, entonces para nosotros ha sido una adaptación bastante fácil. Sí, toda la experiencia en Portugal ha sido muy bonita. Al inicio entramos con un poquito de miedo porque como cambió la normativa, pensábamos que a lo mejor nos iban a multar o íbamos a tener problemas para ir a algunos sitios y al final pues ha salido todo bastante bien. No teníamos un puntito de malo, no hay un pero, no hay nada, porque realmente hemos tenido toda la libertad y no sé, ha sido casualmente, hoy hemos tenido suerte, pero sí que ha sido una muy buena experiencia. Es que hemos recorrido de punta a punta, literalmente. Y ha superado todas las expectativas realmente. Ahora estamos un poquito en el trámite de llegar hasta Francia, que es donde nos dirigimos ahora. Ahora ya no vamos a estar tan en casa porque ya no va a ser ni su idioma ni el mío y ya va a ser todo territorio un poquitín más desconocido, aunque tenemos que decir que también no es 100% desconocido para nosotros, sí, porque nosotros ya vivimos 2 años en Francia, entonces chapurreamos un poquito el francés y ya conocemos algunas regiones que nos han gustado, que hemos ido anteriormente. Y bueno, desde aquí despedimos este vídeo, esperamos que os haya gustado mucho y no os olvidéis